Hola, buenos días nuevamente. En la clase anterior vimos cómo los ecosistemas proveen bienes y servicios ecosistémicos a la humanidad a partir de su funcionamiento. Eh, por este motivo, en los siguientes minutos vamos a discutir la teoría de ecología de ecosistemas que nos permite entender el funcionamiento de los ecosistemas y por lo tanto tener una idea de cuáles son los procesos que determinan la provisión de servicios ecosistémicos. Para esto, con Pablo Meglioli, hemos intentado armar una presentación en la cual discutimos los principales temas y ver cómo se relaciona el funcionamiento del ecosistema con la provisión de algunos servicios, principalmente para las actividades agrícolas y ganaderas. La ecología de ecosistemas aborda las interacciones entre los organismos y los distintos elementos de su ambiente como un sistema integrado. Este enfoque es crítico para el uso y manejo sostenible de los recursos y la conservación de la provisión de bienes y servicios por parte del ecosistema. ¿Pero qué entendemos por ecosistema? En la primera clase, Silvina nos contaba que un ecosistema es un grupo de componentes bióticos y abióticos relacionados en un tiempo y un espacio determinado. Es decir, el biotopo, los componentes abióticos, en relación con la comunidad biológica. Me gustaría agregarle a esta definición que nos dio Silvina un comentario que hace Odum, que dice que esta relación entre los componentes bióticos y abióticos generan un flujo de energía y un ciclo de materiales que conducen a una estructura trófica y a una diversidad biológica. Esto me parece interesante porque desde el punto de vista de lo que vamos a discutir ahora, vemos cómo el flujo de la energía y el ciclo de materiales son elementos claves en el funcionamiento de un ecosistema. En la actualidad se reconocen distintos tipos de ecosistemas en función de su grado de su relación con el hombre. Fíjense que tenemos ecosistemas naturales, ecosistemas impactados, que son ecosistemas naturales en los que el hombre ha realizado alguna extracción, algún manejo, alguna explotación. Ecosistemas diseñados, que son aquellos en los que el hombre ha organizado su funcionamiento con un beneficio, para un beneficio propio, y ecosistemas emergentes, que son ecosistemas nobles, también originados en las actividades humanas. Entonces, los ecosistemas emergentes han sido incorporados recientemente en toda la teoría ecológica y son interesantes porque son derivados directa o indirectamente de las actividades humanas, presentan combinaciones nuevas de especies, son cada vez más importantes en extensión y abundancia y producen cambios en las propiedades funcionales previas, es decir, en las propiedades funcionales de los ecosistemas naturales que había en ese lugar. Entonces, nos preguntamos cómo se modifican los procesos y las funciones ecosistémicas con el cambio en el uso del suelo y la generación de estos ecosistemas nobles o modificados. Vimos a través de la definición de Odum que un ecosistema es un sistema a través del cual fluye la energía y cicla la materia. La dinámica de energía y materiales proporcionan un marco teórico ideal para comprender el funcionamiento del ecosistema y es lo que intentaremos discutir en las próximas diapositivas. Acá en esta imagen vemos un esquema simplificado del flujo de energía de un ecosistema. Este esquema seguramente lo han visto repetidamente en las distintas etapas de su proceso educativo. Vemos que la energía que
llega del Sol es fijada por los autótrofos en el proceso de la fotosíntesis e incorporada a la materia orgánica de las plantas. A partir de ahí va circulando a través del ecosistema en los distintos niveles tróficos, los consumidores primarios, los secundarios, los descomponedores. Un aspecto importante a tener en cuenta del flujo de energía es que justamente es un flujo porque la energía que entra al ecosistema es de distinto tipo que la energía que sale del mismo. La energía entra en forma de energía luminosa, se almacena en forma de energía química y sale en forma de energía calórica luego del proceso de la respiración. Por lo tanto, la energía que sale del ecosistema no puede ser vuelta a utilizar por los seres vivos para formar materia orgánica, y por esto, siguiendo las leyes de la termodinámica, decimos que la energía fluye a lo largo del ecosistema en un solo sentido, es unidireccional, y va cada vez transformándose en una energía de menor capacidad de realizar procesos en los sistemas biológicos. Este esquema sencillo se complica si vemos un ecosistema donde no es una cadena trófica, sino es una red trófica, donde hay varios elementos de cada uno de los niveles tróficos interactuando entre sí. Fíjense incluso que tenemos, si bien el origen final de la energía es la energía solar, dentro del ecosistema tenemos como dos grandes redes tróficas. Una originada a partir de la fotosíntesis de la productividad primaria de las plantas, que forman una red trófica, pero también otra red trófica producida en el suelo a partir de las raíces de la planta y la materia orgánica en descomposición, que origina otra red trófica de organismos en el suelo. Este video nos muestra un pequeño experimento que demuestra la importancia de la fauna del suelo en la descomposición de la materia orgánica, y nos pareció interesante que pudieran verlo porque es muy gráfico. Fíjense que a la izquierda, en el cuadro sin fauna, fíjense cómo se van incorporando hongos, bacterias y microorganismos que también están cumpliendo con el proceso de descomposición, pero con la fauna este proceso se ve acelerado, demostrando la importancia de la fauna edáfica en la formación de suelo, en el ciclado de nutrientes y en la descomposición de la materia orgánica. Entonces, para sintetizar, tenemos un modelo generalizado de la estructura trófica y del flujo de energía de una comunidad, con las dos fuentes principales de energía, la principal, que es la productividad primaria neta, a partir de la fijación de energía luminosa durante la fotosíntesis y su incorporación en forma de energía química en la materia orgánica, y su flujo a lo largo de la cadena trófica. Y por el otro lado, la cadena trófica originada en la materia orgánica muerta con los distintos elementos. Un aspecto fundamental es que toda la energía que es fijada por los autótrofos en una comunidad termina siendo respirada por todos los elementos de la red trófica del ecosistema en algún momento. Acá vemos el flujo de energía dentro de un nivel trófico. Es como si partiéramos
el ecosistema en uno de esas cajas que vimos en los modelos anteriores. Entonces, lo que es un sistema de cañerías donde este flujo de entrada representa la productividad del nivel trófico anterior. Supongamos que estamos hablando de los consumidores primarios, de un grupo de una comunidad de vacas o de cabras. Esto sería la productividad de los autótrofos. Entonces, fíjense que una parte de esta productividad no es consumida y pasa a formar parte del compartimiento de materia orgánica muerta del sistema de descomponedores. Una parte de lo consumido no es asimilado y esa parte no asimilada pasa a formar parte también de la materia orgánica muerta. Una parte de lo asimilado es respirado, es decir, es perdido como calor, y una parte, y solamente entonces una proporción de la productividad neta del nivel trófico anterior termina siendo productividad de este nivel trófico. Este sería la productividad del nivel trófico consumidores primarios para este ejemplo. Entonces, de esta forma, la proporción de la productividad del nivel trófico anterior que es consumido por este nivel trófico se llama eficiencia de consumo. La proporción de lo consumido que es asimilado se llama eficiencia de asimilación, y la proporción de lo asimilado que es transformado en materia orgánica de este nivel trófico, es decir, es producción de este nivel trófico, se llama eficiencia de producción. Un aspecto interesante es que la eficiencia de transferencia trófica de un nivel trófico al otro es el producto de estas tres eficiencias, de estos tres pasos que sufre la energía a lo largo de un nivel trófico. Esto es muy importante porque la eficiencia de transferencia de un nivel trófico a otro nos dice que solamente una proporción de lo consumido es finalmente transferido al nivel trófico siguiente. Y esta proporción es, en términos medios, el 10% de la producción del nivel trófico anterior. Esto es interesante porque esta baja eficiencia o relativamente baja eficiencia en la transferencia de energía de un nivel trófico al otro determina que tengamos una pirámide de energía, una típica pirámide de energía en donde la productividad de los niveles tróficos inferiores es mucho mayor que la productividad de los niveles tróficos superiores. ¿Por qué? Porque a lo largo del sistema hay distintas fuentes de pérdidas, ya sea por respiración de los distintos niveles tróficos o por descomposición de la materia orgánica que no se consume, no se asimila o no se asimila por los descomponedores y finalmente por la liberación en forma de calor. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos un ejemplo de productividades. Vamos viendo que la productividad de un nivel trófico es aproximadamente la 10ª parte del nivel trófico anterior. Y por lo tanto, esto es muy importante en el funcionamiento del ecosistema porque la abundancia de los organismos de cada uno de los niveles tróficos va a ir disminuyendo a lo largo de la pirámide de energía. Entonces, la cantidad de energía almacenada como biomasa que pasa de un nivel trófico al siguiente va disminuyendo, y la eficiencia en la transferencia de energía limita finalmente la longitud de las cadenas tróficas. No podemos tener una cadena trófica muy larga porque la eficiencia de cada uno de los niveles tróficos hace que a esas cadenas tróficas muy largas prácticamente no llegue energía. Entonces, podemos decir que el ecosistema se comporta como un acumulador biológico de energía, donde la productividad primaria, es decir, la energía que aprenden los autótrofos por una unidad
de tiempo y una unidad de superficie, limita la cantidad de energía que puede fluir a los niveles tróficos superiores. Volviendo al modelo de flujo de energía en un nivel trófico, podemos ver que para cada uno de los niveles tróficos podríamos tener un modelo semejante, en el cual la energía que ingresa como producción del nivel trófico anterior termina con una proporción como producción de este nivel trófico. Entonces podemos armar un modelo generalizado de los flujos parciales en cada uno de los niveles tróficos de un ecosistema, empezando desde el Sol, pasando por cada uno de los niveles tróficos y cada uno de los flujos parciales adentro de este nivel trófico. Entonces fíjense que estos flujos parciales, cualquiera de estos flujos parciales, pueden ser de interés para el hombre en aplicarlos en un manejo. Por ejemplo, fíjense, si lo que nosotros estamos produciendo es cabras o vacas en este nivel trófico que está en rosado, lo que nos interesa es aumentar la productividad secundaria, que es donde nosotros vamos a cosechar. Entonces, para eso, nosotros tenemos varias alternativas. Por ejemplo, aumentar la productividad primaria, de alguna forma, por ejemplo, regando o mejorando el tipo de pasturas, de tal forma que lo no consumido sea menor y lo consumido sea mayor. O disminuyendo la respiración, haciendo que caminen menos para que respiren menos y por lo tanto de lo consumido y asimilado sea mayor la proporción que vaya a producción secundaria, a carne. De esta forma, cualquiera de estos flujos pueden ser de nuestro interés según el objetivo. Entonces, este esquema generalizado de flujo de energía en el ecosistema se transforma en una herramienta de manejo muy valiosa. Otra cosa interesante que nosotros podemos ver en este esquema es que la productividad neta del ecosistema, lo que termina saliendo produciéndose en el ecosistema a lo largo del tiempo, es una relación entre todo lo que es asimilado en esta primera etapa de la fotosíntesis y todo lo que va saliendo como respiración, cosecha y pérdida en todas las otras etapas. Entonces la productividad neta del ecosistema es la acumulación de energía en la suma de acumulación de energía en todos los niveles tróficos, luego de transcurrido un tiempo que nosotros consideremos interesante evaluar. Una cosa importante relacionada a esto es que para que un ecosistema sea estable en el tiempo, la cantidad de energía que entra tiene que ser similar a la que sale. De esta forma, la productividad neta del ecosistema es relativamente baja y por lo tanto no hay ni acumulación ni pérdida de energía a lo largo del tiempo. Por el contrario, si nosotros queremos recuperar un sistema degradado, por ejemplo, lo que estamos buscando es que el ingreso de energía sea mayor a los egresos de energía por respiración y por lo tanto lo que tenemos que privilegiar es el proceso de fotosíntesis sobre los de respiración. Fíjense que el manejo que hace el hombre de los ecosistemas hace que cambien los flujos de energía y se modifiquen cada uno de estos flujos parciales de los que venimos hablando. Fíjense, esta es en la región biogeográfica de la Yungas, que lo vieron en la primera clase. Es un trabajo de Paruelo en donde evalúan le ponen valor a algunos de estos flujos. Vemos que la radiación incidente es esta cantidad. El tamaño de la flecha representa la magnitud del flujo. No importa tanto los valores, sino la magnitud. La mayor proporción de esa radiación incidente sale como reflexión y el resto queda como respiración. Como estamos en una comunidad estabilizada donde ya no hay acumulación de biomasa, la productividad neta del ecosistema, es muy baja,
ya está estabilizado, entonces la suma de la reflexión y la respiración es más o menos semejante a la radiación incidente. Sin embargo, cuando se reemplaza esta selva por un cultivo de soja, vemos, o por un cultivo cualquiera, en este caso un cultivo de soja, vemos que la radiación incidente sigue siendo la misma, la reflexión sigue siendo la misma, hay aporte de energía por insumos y por operaciones. Esta energía, si bien no entra en forma de materia orgánica al agroecosistema, sí y ayuda a que aumente la fijación de energía solar. Y sin embargo, hay una gran cantidad de esta energía que sale como cosecha. Por lo tanto, la respiración es mucho menor. Y esto es lógico. Tengan en cuenta que en estos sistemas la cantidad de organismos heterótrofos disminuye por control por parte del agricultor. Entonces tenemos una gran cantidad de autótrofos, que es el cultivo, y muy poca cantidad de especies respirando. Por lo tanto, la productividad neta del ecosistema es positiva, que es lo que nosotros extraemos con la cosecha. Un aspecto muy importante es que la suma de la cosecha y la respiración no tiene que ser mayor nunca a lo que entra y se está fijando año a año, porque si no estamos degradando el ecosistema, haciendo que pierda materia orgánica el sistema. Entonces, hemos visto, volviendo a este flujo de energía, hemos visto la importancia que tiene el flujo de energía en el manejo de los ecosistemas y en el funcionamiento de los ecosistemas. Pero fíjense que este flujo de energía va acompañado y es el que mueve el ciclo de materiales. Y acá hacemos una diferencia muy importante. Habíamos dicho que el flujo de energía es un flujo porque la energía que entra al ecosistema entra de una forma de energía luminosa y sale finalmente en forma de energía calórica, y esto no puede volver a ser usado por los seres vivos. Sin embargo, el ciclo de materiales sí es un ciclo, porque los materiales que son liberados en cualquiera de los niveles tróficos o por los descomponedores pueden ser vueltos a tomar por los organismos para producir materia orgánica. Fíjense, acá tenemos en azul el ciclo de materiales. Todo el tiempo que la energía fluye en forma de materia orgánica, va acompañado y va moviendo a los materiales. Fíjense que las flechas son en el mismo sentido. Sin embargo, cuando los descomponedores y en cada uno de los procesos de respiración se liberan materia inorgánica, se libera elementos en forma de materia inorgánica, se separa del flujo de energía y quedan disponibles para ser utilizados nuevamente e incorporados a la materia orgánica en los ecosistemas. Acá surge entonces el concepto de ciclos biogeoquímicos, que son movimientos cíclicos de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico, y se producen a partir de procesos químicos. Podemos distinguir dos tipos de ciclos biogeoquímicos. Los ciclos atmosféricos, que son los que tienen el principal reservorio abiótico en la atmósfera y que a partir de ahí entran a las plantas o a los microorganismos del suelo, y una vez que ingresan y se transforman en materia orgánica, ciclan dentro del ecosistema de la misma forma que simultáneamente con la energía. Un aspecto interesante de estos ciclos atmosféricos es que funcionan a escala, al tener el principal reservorio abiótico en la atmósfera, funcionan a escala global. El carbono que nosotros estamos liberando en nuestra respiración es muy probable que sea absorbido por una planta que no necesariamente está cerca de donde yo estoy respirando. Por eso las consecuencias de los cambios en los ciclos atmosféricos
tienden a tener consecuencias, a ser globales, a tener consecuencias globales. Por el contrario, los ciclos sedimentarios tienen el principal reservorio abiótico en el suelo, por ejemplo el potasio. Entonces el potasio es tomado por las plantas, cicla dentro de la materia orgánica y en el ecosistema, y es liberado por los descomponedores al suelo, y es bastante probable que ese potasio que es liberado en el suelo de un ecosistema sea absorbido por las plantas que están en el mismo ecosistema. Entonces los ciclos tienden a ser más cerrados y las consecuencias de los cambios en el ciclo de estos elementos tienden a ser más locales. Vemos entonces que los ciclos no son aún estos ciclos no son necesariamente cerrados, siempre hay vías de importación y de exportación, las precipitaciones, la inmigración biótica, la fijación desde la atmósfera, la fertilización, la contaminación, y vías de exportación como los ríos y escorrentías, la inmigración, la liberación a la atmósfera, la recolección y cosecha. Pero ¿por qué son importantes los ciclos biogeoquímicos y por qué es importante estudiarlos? Porque la provisión de servicios ecosistémicos está relacionado estrechamente con los ciclos biogeoquímicos. En este esquema se muestra cómo los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno y el agua, tres elementos que tomamos porque son muy claros, se relacionan con la provisión de servicios ecosistémicos. Fíjense, acá tenemos la estructura natural de un ecosistema en el cual el ciclo el servicio ecosistémico intermediario es el secuestro del carbono, para el carbono, la fijación biológica del nitrógeno o la percolación del agua en el suelo por parte del ecosistema natural, produciendo regulación climática, producción de alimentos, formación de suelo, provisión de agua, control de inundaciones. Fíjense además que cada uno de estos se relaciona con el ciclo biogeoquímico quizás de más de uno de los elementos. Pero ¿qué pasa cuando se disturba el ecosistema? Encontramos que en vez de fijar carbono puede haber emisión del carbono, en vez de nitrógeno puede haber en vez de la fijación de nitrógeno puede haber lixiviación del nitrógeno hacia los acuíferos, y en vez de percolación del suelo puede haber escorrentía, generando la pérdida de servicios ecosistémicos y generando cambio climático, pudiendo generar escasez de alimento, erosión de suelo, escasez de agua o inundaciones. Acá no vamos a entrar en detalle en los distintos ciclos biogeoquímicos porque ustedes ya los conocen, pero sí quiero que veamos algunos detalles de cómo se cambian. Este es el ciclo del nitrógeno en un ecosistema, y fíjense que en la producción de alimentos hay una modificación de este ciclo de nitrógeno, ya sea principalmente por la fijación de nitrógeno atmosférico a través de las fábricas de fertilizantes y su incorporación al suelo. Entonces, de esta forma, en los sistemas de producción de alimentos hay liberación de óxido nitroso a la atmósfera, hay liberación de lixiviación de agua a las aguas subterráneas y superficiales de nitrógeno, generando contaminación de estas aguas. Diferente es las modificaciones en los ecosistemas pastoreados, donde hay una incrementación, un incremento de este ciclo mediado por la ganadería, provocando lixiviación en algunos casos, exportación de nitrógeno con la carne, con la cosecha, y redeposición del nitrógeno en algunos lugares en forma de estiércol. Estos son unos datos ya, algunos un poco desactualizados, son medios viejos estos datos,
pero me resultan interesantes para que vean cómo el cambio de uso del suelo en la pampa húmeda hace, hace que la lixiviación de nitratos al agua subterránea hace que en algunos pozos evaluados, la mayor parte de los pozos de agua freática tienen valores de nitratos superiores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud para consumo humano. Esto claramente es la consecuencia de las modificaciones de los sistemas y el mal uso de los fertilizantes, y con ello la pérdida de un servicio ecosistémico que es la producción de agua. Lo mismo podemos ver con el ciclo del carbono, donde la utilización de combustibles fósiles, la fabricación, el cambio de uso de suelo, incrementa la cantidad de carbono en la atmósfera, producto de estas liberaciones, de estas emisiones, generando lo que llaman cambio climático. Fíjense, ya vamos a tener una clase particular de cambio climático global, pero lo que está más rojo son las zonas de la Tierra que se están calentando más, y los círculos representan zonas donde se han estudiado cambios en las cosechas, cambio en los recursos hídricos, afectación en los recursos hídricos, lo que está en cambios en el nivel del mar en algunas zonas costeras, y distintos tipos de cambios asociados al cambio climático, de pérdida de servicios ecosistémicos asociados al cambio climático. Respecto al ciclo del agua, este es un ciclo muy característico que todos conocemos. Vemos cómo, acá es muy interesante ver cómo el ecosistema, el funcionamiento del ecosistema regula el ciclo del agua, y viceversa, como el ciclo del agua regula el funcionamiento del ecosistema. En general, lo que se ve es que la vegetación modifica o determina los distintos flujos, ya sean como evaporación, como flujos de agua superficiales. Entonces se hizo un estudio pionero en 1970, en el cual se deforestaron pequeñas cuencas y se dejaron como control pequeñas cuencas similares sin deforestar. Cuencas son pequeñas cuencas de entre 1 y 2 hectáreas. Lo que se hizo fue poner medidores, cosechadores de agua a la salida de esas cuencas, y se midió el contenido, de la calidad de esas aguas en distintas variables. Fíjense que esta curva es la curva de la cuenca deforestada y esta curva es la cuenca control, y fíjense que la flecha indica en el momento en el que se aplica la deforestación. Lo que podemos ver es cómo aumenta la pérdida de calcio del ecosistema en forma de diluido en el agua en la cuenca deforestada, la pérdida de potasio y la pérdida de nitratos del ecosistema que sale con el agua. Entonces esto nos muestra claramente cómo la vegetación, la presencia de la vegetación regula y controla el ciclo hidrológico y la cantidad de la conservación de los nutrientes dentro de un sistema. Hay un caso muy conocido y estudiado en Argentina, que es el caso del Río Nuevo en San Luis, en el cual se formó este río que ustedes están viendo en la pantalla, se formó como consecuencia del cambio del uso del suelo en tiempos muy recientes, estamos hablando de 10 años. Todo este río, esto era una parte del sistema pampeano y espinal. A esta no había
ningún río, es todo un campo continuo. Y producto de la deforestación, acá vemos la evolución de la cobertura de bosque nativo en el área. Fíjense, esta es la cuenca, esto es lo que está en amarillo, es la cantidad de bosque que había en la zona del Río Nuevo. Esto es en 1985, fíjense y esto es lo que queda en 2010. Fíjense que la reducción es muy notoria y importante. Entonces el reemplazo de bosque por cultivo aumenta el riesgo de erosión hídrica. Eso es lo que se ha observado. Fíjense que acá vemos el porcentaje de cobertura del suelo y acá vemos la erodabilidad potencial a la erosión hídrica. Entonces fíjense cómo disminuye el riesgo de erosión hídrica a medida que aumenta la cobertura del suelo, o viceversa, cómo aumenta la posibilidad de erosión a medida que disminuye la cobertura del suelo. Esto generó es un primer indicio de esto, de cómo aumenta la posibilidad de erosión, y fíjense cómo se fue abriendo la cárcava esta que termina formando el Río Nuevo, incluso con destrucciones de caminos, de puentes. Al eliminar los bosques y reemplazarlos por cultivos, se disminuye la evapotranspiración potencial. Las precipitaciones siguen siendo la misma, disminuye la evapotranspiración potencial. Fíjense que hay 4 flechitas y acá había 10 flechitas. Y aumenta el drenaje profundo. Fíjense que esto trae como consecuencia el levantamiento de la freática y la mezcla de la freática, la dilución de las sales que había en el perfil de agua del suelo en la freática. Esto determina dos cosas. Primero, una mayor cantidad de agua superficial en el subsuelo y la freática muy poco profunda. Y además, ya habíamos visto en la diapositiva anterior, aumenta la erodabilidad y el drenaje, la escorrentía superficial. Fíjense que en el bosque prácticamente no hay escorrentía superficial y acá empieza a haber escorrentía superficial en distintos lugares. Eso sumado a que no hay capacidad de absorción porque la freática está muy superficial, es lo que genera la posibilidad de aperturas de cauces y la formación del Río Nuevo. Fíjense, los invito a que vean el documental del Río Nuevo. Está en esta página web. Simplemente o copian esto o ponen documental del Río Nuevo, Universidad Nacional de San Luis en el Google y la van a encontrar. Y estaría muy bueno que puedan ver el documental porque explica muy bien lo que está pasando en la zona y cómo la vegetación determina el funcionamiento del ecosistema y el cambio de uso del suelo puede hacer que cambie este funcionamiento y cambie la dinámica hidrológica de una zona. Entonces, para finalizar, quería mostrarles esto a modo de síntesis, en el cual vemos 3 tipos de ecosistemas: un ecosistema natural, un ecosistema modificado con agricultura intensiva y un cultivo con zonas con servicios, con restauración de servicios ecosistémicos. Entonces acá en estos grafiquitos de ameba o de estrella, vemos como en el sistema natural en cada uno de estos ejes hay un servicio ecosistémico diferente y todos los servicios ecosistémicos tienen una buena producción, una buena intensidad de ese servicio, excepto el servicio de producción, que es muy bajo. Por el contrario, el servicio, en el caso de la agricultura intensiva, tenemos un servicio de producción muy alto, pero muy bajos la producción del resto de los servicios. Entonces, al modificar el sistema, lo que hacemos es potenciar uno de los servicios y eliminar o disminuir todos los otros servicios ecosistémicos. Un aspecto interesante a considerar es que lo que buscamos es que
todos los servicios se vean representados en un sistema productivo en el cual la producción sea buena, sea superior a la del sistema natural, pero que esa producción no sea a costa de todos los otros servicios ecosistémicos. Si ustedes se fijan e incorporaran en un balance cada uno de los servicios ecosistémicos, el valor económico o el valor social de este tipo de cultivos, de este tipo de sistema de cultivo, es superior a por más que en una de esas la producción en sí del cultivo es un poco menor. Entonces lo dejamos acá como para seguir trabajando en estos temas en el resto en las clases siguientes. Espero que haya quedado clara la idea esta de cómo entender el funcionamiento del ecosistema no tiene solamente un interés desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista ambiental, sino cómo la relación del hombre con los ecosistemas depende de estos procesos que son los que proveen los servicios que nosotros y beneficios que nosotros estamos obteniendo de la naturaleza.